Bendecidos tengan ustedes, muy buenos días. En esta mañana estoy otra vez más para llevarles el mensaje a ustedes, saludando a todos los dioses en toda la tierra, en diferentes lugares donde se encuentren. A los bendecidos, a los santos, a los salvos en primer lugar, a los que llevan el 666 en su brazo o en su mente también. En esta mañana me quiero referir al apóstol Juan, que fue uno de los judaizantes también de la doctrina de Jesucristo de Nazaret, así como Pedro. Pedro fue judaizante y por eso es lo que el apóstol Pablo lo exhortó cuando mucho estaba extraviando a los pueblos. Incluso dice que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de los apóstoles. Y así mismo el apóstol Juan. ¿Y de dónde sale esa palabrita del anticristo? Solamente sale de los labios del apóstol Juan. Y la gente se hace imaginaciones. Yo veo líderes, pastores evangélicos, religiosos, líderes religiosos que cogen este tema y le asustan a la gente que va a salir un anticristo y que va a gobernar 3 años y medio y que va a dar 3 años y medio de paz. Todo eso es pura mentira, porque ellos no saben bien calcular bien los tiempos. Claro que la Biblia habla de un tiempos y la mitad de un tiempo que equivale a 3 años y medio, o habla de 42 meses que son 3 años y medio, habla de 1260 días que son 2 años, 3 años y medio. Entonces, pero eso no quiere decir que va a haber 3 años y medio de paz y 3 años y medio de que va a reinar Jesucristo. Que ellos, y siempre lo han sacado así. Mire, yo comencé a estudiar la Biblia y en grupos religiosos, me acuerdo clarito, así como fue allí Ávila que se equivocó y él dijo que para el 1993 ya era el arrebatamiento de la iglesia y que venía la gran tribulación. A ver, ¿se dio eso? Nada. Y los demás predicadores la misma cosa y todos le avientan así al evangelio y la tienen engañada a la pobre gente de esa manera, y no es así, porque los cálculos tienen que siempre haberlos tomado desde la profecía que dio el profeta Daniel, que fueron 650 años antes de Jesucristo. Y el profeta Daniel también habló de que iba a venir Miguel en estos últimos tiempos, que después lo estaréis leyendo en la Biblia, pero yo quiero referirme a la palabra del anticristo, que tantos lo tomaron a pecho y por lo regular no le salió así, diciendo que va a ser un hombre, que va a hacer milagros, incluso que va a hacer hasta llover fuego del cielo. Lo mezclan ellos a esto con lo que dice Apocalipsis el capítulo 13, pero no es así. Quiero leer entonces Primera de Juan, el capítulo 2, desde el verso 18 en adelante, donde dice de la siguiente manera: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que el último es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se cumpliese o se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de verdad. Esto les escribía el apóstol Juan supuestamente a la iglesia en Jerusalén, porque los de la circuncisión tenían que predicar el evangelio en Jerusalén, en todo lo que es Israel.
y el apóstol Pablo sí llevar el evangelio a los gentiles, que son el resto de naciones. Pero ellos no hicieron eso. Ellos se salieron y fueron tras los bendecidos, los hermanos que dejó convenciendo el apóstol Pablo en Tesalónica, en Corintios, en Galacia, en Efesios, hasta llegar a Roma. Y en Roma lo mataron al apóstol Pablo. Esto se confirma en el libro de Gálatas, el capítulo 2, verso 7, cuando Pablo dice clarito: a Pedro le fue dado el evangelio de la circuncisión, como a mí, Pablo, el evangelio de la incircuncisión. Entonces, por eso es lo que yo le digo, que Juan también él judaizaba al pueblo. Entonces aquí dice: han salido muchos anticristos, los que no están con nosotros. ¿Y cuáles? Porque ellos le tenían envidia al apóstol Pablo, porque ellos sabían todo lo que el apóstol Pablo estaba haciendo y el mensaje que él recibió cuando fue llevado al tercer cielo, cuando fue llevado al paraíso. Y dice que él salió de Arabia y fue a donde Pedro después de 3 años, y él le confesó todo lo que Dios había hecho con él. Entonces, por supuesto, Pedro le pasaba la voz a todos los ancianos de Jerusalén. Por eso ellos fueron los que complotaron para matarlo a Pablo. Usted puede leer el libro de Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 21, 22. Usted se va a dar cuenta quiénes complotaron para matarlo al apóstol Pablo. ¿Y de dónde sale esta palabrita del anticristo que tanto le dan la vuelta en el mundo cristiano? Pero no hay nada, porque la palabra anticristo es alguien quien se opone a Cristo. Pero si Pablo, él no estaba oponiéndose a Cristo. Pablo llevaba el evangelio diferente, que era el evangelio de la gracia. O sea, nosotros por el apóstol Pablo conocemos que estamos bajo la gracia de Dios y ya no estamos bajo la ley mosaica, la que predicaban los apóstoles de Jesucristo. Y no porque Jesucristo predicó mal ni era malo, sino que él vino para aclarar el evangelio, la ley, y para cumplir la ley. Pero cuando murió y resucitó, entonces ahí fue el fin de la ley mosaica, el fin de la ley de Moisés. Lea Romanos el capítulo 10, verso 4, que dice: el fin de la ley es Cristo, y el justo por la fe vivirá. En Romanos 7, 8 dice que sin la ley el pecado está muerto. Entonces, por eso es lo que el apóstol Pablo venía hablando de estas cosas, porque el apóstol Pablo fue el perito arquitecto, el que puso el fundamento, y él vino a hablarnos, a dejarnos estas 14 epístolas para que nosotros nos rijamos con esto. Pero él, sin embargo, él dice: yo soy el perito arquitecto, yo soy el que pongo el fundamento, pero es otro, Jesucristo, el que viene y edifica encima. Jesucristo hombre, el que ya vino en el siglo pasado y comenzó desde el año 1973 con el velo de José Luis Miranda a predicar el evangelio de la gracia, diciendo al mundo que no hay pecado y que no hay diablo. Y claro, pues, en Hebreos el capítulo 2, verso 14 dice que Dios destruyó a quien tenía el imperio de la muerte por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al diablo. Está destruido, ya no puede ser nada, ya no hay demonios, como suelen hablar la gente religiosa. Entonces, por eso yo lo había escogido esto. Y también en segunda de Juan también habla Pablo del anticristo. Miren lo que dice: cualquiera, o desde el verso 7 voy a leer: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de estas malas obras.
Eso es lo que decía el apóstol Juan. Mire, aquí diciendo ya, metiendo ya la dualidad, porque decía al Padre y al Hijo. Sí, en Jesucristo estaba el Padre. Cuando Él les hablaba a los apóstoles y les hablaba del Padre, dice que Felipe le preguntó. Usted lo puede leer en San Juan, el capítulo 14, verso 9, desde el 7 en adelante, que Felipe le dijo, bueno, tanto hablas del Padre y muéstranos. Y Jesucristo le dijo, ¿no crees que el Padre está en mí y yo en Él? Las palabras que yo las hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero aquí ya le está metiendo una dualidad. Y por eso es lo que los religiosos en el mundo todavía no le meten dualidad, sino Trinidad. Dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero. Miren, qué error, qué antimaña. Entonces, aquí está diciendo, cuando Juan está hablando de la doctrina de Cristo, se está refiriendo de la doctrina de Cristo de Nazaret. Pero si nosotros regresamos un poquito acá, vamos a ver, ya. Si nosotros regresamos a las epístolas del apóstol Pablo, nos habla muy diferente a lo que está hablando aquí el apóstol Juan. Hebreos, el capítulo 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Mire cómo está. Allá Juan dice que no se aparten de la doctrina de Cristo. Claro, porque ellos seguían lo que Cristo les enseñó, porque ellos no entendieron de que después de que Jesucristo había muerto y resucitado, hubo un cambio de ley. Y ya intervino la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios la trajo a este mundo a través del apóstol Pablo. Por eso él fue arrebatado y llevado al tercer cielo, donde se le fueron dadas a oír palabras inefables. Usted lo puede leer en 2 de Corintios, el capítulo 12, versos 3 y 4, que eso lo dice el apóstol Pablo clarito, que él fue llevado al paraíso. Entonces por eso Pablo él entendió, y él no necesitaba de que nadie le venga a enseñar, porque Dios mismo lo preparó para esta causa y este evangelio. Entonces por eso él dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todas estas cosas son rudimentarias, ya nosotros no debemos de practicarlas. Entonces, miren, si nosotros vamos a ver en todas las epístolas del apóstol Pablo, cuando habla de la venida de Jesucristo, él no nos habla de un anticristo, porque el que habló del anticristo es porque ellos eran enemigos acérrimos del apóstol Pablo y lo tenían en esta forma, pero no. El apóstol Pablo habló del advenimiento, de un arrebatamiento, del encuentro con Jesucristo en el aire, pero eso es muy diferente, y eso les quiero leer también en esta mañana. En 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, desde el verso 13 en adelante. Mire cómo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también nosotros traeremos con Dios y con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque como el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que digo. Aquí también hay malas interpretaciones, pero bueno, algunos dicen que el arrebatamiento va a ser que Dios va a coger y lo va a llevar.
de esto también Jesucristo sí habló. Él dijo, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Pero más bien yo creo que este es en el conocimiento. En este conocimiento de la gracia, unos creen y otros no creen. Siguen en las religiones, siguen en los rudimentos. Y es ahí cuando Dios se para ya, porque yo me voy a ir al libro de Daniel, donde casi habla idéntico a lo que nosotros estamos hablando en este momento, y eso es lo que ahí nos hace pensar de una forma muy diferente de lo que Dios le habla a Daniel. Pero aquí hay otra versión. Quiero leer en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, dice: en cuanto a las fechas y a los tiempos, hermanos, no es necesario que yo os escriba. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se les espere, como un ladrón que llega en la noche. Cuando la gente digan esto, paz y tranquilidad, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como lo vienen los dolores de las mujeres cuando están con dolores de parto. Así la versión Reina Valera también lo dice clarito: cuando digan paz y seguridad en las naciones, entonces viene el fin. Y esto ya se va acercando, porque habla del retorno de los judíos, y eso también ya ha acontecido. Eso desde el año 1948, cuando ya Jerusalén, Israel, comenzó a ser un estado. Entonces ya todo se va clarificando. Pero yo quiero leer en Daniel el capítulo 12, donde habla también de la venida de el príncipe. Que primero yo quiero leerlo para que ustedes sepan cuál es el príncipe y cuál va a ser ese Daniel que ya está también hablando la palabra. Aquí está. Me voy a tomar el trabajo de leerlo. Esta es una versión latinoamericana, no es la Reina Valera. Esa es versión latinoamericana que tiene los textos un poco más claros, o sea, ya adaptados a nuestro idioma actual, obviamente. Daniel, el capítulo 12, dice así: en ese momento aparecerá Miguel, el gran ángel protector que defiende a tu pueblo. Era una visión que estaba viendo el profeta Daniel, y el ángel le dijo a tu pueblo. O sea, Miguel viene de parte de los hijos de Dios. Será un momento angustioso, un momento como no ha habido otro desde que existen las naciones. Cuando ese momento llegue, se salvará todos los de tu pueblo. Mire qué bonito, que tienen su nombre escrito en el libro, o sea, ya están escogidos. Muchos de los que duermen en la tumba despertarán, unos para vivir eternamente y otros para vergüenza y horror eternos. Los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste y brillarán por siempre como las estrellas. Mire, los hombres sabios. Allá en la otra versión dice los que predican, los que llevan el mensaje. Entonces esto ya está habiendo, hermanos. Hay predicadores. Miren, aquí en este pueblo, como yo les dije un día, yo aquí no tengo hermandad, aquí no hay bendecidos que me acompañen o para estarnos reuniendo cada día que sea de reunirse, pero yo estoy llevando la palabra, no la dejo, aprovechando este medio importantísimo que es el internet para llevar la palabra al mundo. Y yo estoy aquí solo, estoy hablando, pero yo me doy cuenta que estoy compartiendo este mensaje, porque a través de los videos ven
que cada día va 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14 y sigue ahí. Los videos los siguen viendo, las visitas que están ahí en los videos. Entonces se está dando la palabra, y de eso es lo que habla aquí en el profeta Daniel. Dice: los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como las bóvedas celestes, brillarán por siempre como las estrellas. Pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y séllalas en el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. Miren, en la otra parte dice: la ciencia se aumentará. Y de acá para allá, o sea, mire, anteriormente, yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, desde los años 60 o 70 por ahí, se inventaron el avión, porque anteriormente no había. Y después grandes aviones que cruzan el Atlántico, cruzan el Océano Pacífico, y la ciencia se va aumentando. Miren ahora esto de la tecnología, esto de las computadoras, de los teléfonos. Anteriormente me acuerdo que solamente habían teléfonos por cable, y todavía eran carísimos. Había que sacar, hacer cola para pedirse un teléfono de esa clase, y la cual no valía tanto, más solo para recibir llamadas y hacer llamadas. Pero mire cómo se va aumentando la ciencia se aumentará, dice aquí. Entonces ahora miren los teléfonos, cómo vienen los celulares, así como nosotros lo estamos viendo a este aquí. Con este aparatito nosotros podemos no solamente hacer llamadas, sino grabar videos, hacer muchas cosas que nosotros queremos grabar. Tiene cámara para tomar fotos en esto mismo. Por eso, hasta los que más antes tenían estudio de fotografías, todo eso está quebrando, todo va quedando obsoleto. Para oír música, usted baja la música que usted quiere aquí en este celular. Mire cómo ha avanzado la ciencia. Incluso si la mujer le está poniendo los cachos al marido, el marido puede intervenir por medio de esto y saber a dónde va el teléfono de ella. porque todo eso se está sabiendo por medio de ¿qué? De la ciencia, de la tecnología, porque la ciencia aumentará. En ese tiempo todavía, cuando Dios le dio esta profecía a Daniel, y cuando le hablaba que venía el príncipe Miguel, ese tiempo todavía no había nada. Por eso, más acá dice Daniel: yo oí, pero no entendí, porque Dios le dijo: cierre el libro, porque es para el tiempo del fin. Lo vamos a seguir leyendo aquí. Verso 4 dice: pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y séllalas el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. Yo, Daniel, vi esto, que otros 2 hombres estaban de pie, uno a cada lado del río, y el uno de ellos le pregunté al hombre vestido con ropas de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo van a terminar estas cosas tan extraordinarias? Y el hombre vestido de lino levantó sus manos al cielo, jurando en el nombre de Dios viviente, dijo: dentro de 3 tiempos y medio. Ahí lo que yo les hablaba, donde dice la versión Reina Valera, 1 tiempo, 2 tiempos y la mitad de 1 tiempo. Aquí dice 3 tiempos y medio, porque la palabra tiempo significa 1 año. Entonces, cuando dice 3 tiempos y medio, significa 3 años y medio. ¿Ya? A ver, ¿dónde quedamos? 3 tiempos y medio. Cuando deje de ser destrozado el poder de tu pueblo, de Dios, ya, entonces terminarán todas estas cosas. En la otra palabra, o en la traducción Nuevo Mundo, dice: cuando sea la palabra para restaurar, porque en esos tiempos el pueblo de Israel sufrió muchas guerras. Habían guerras, habían opositores y ejércitos que le caían de muchos lugares al pueblo de Israel. Por eso, en el tiempo, sobre todo
Por eso dice, cuando fue cesado el continuo sacrificio, o sea, a través del Jesucristo cesó el continuo sacrificio, porque Él fue el fin de la ley, era la ley ceremonial, eran los mandamientos de la ley de Moisés. Entonces, donde habían sacrificios de bueyes, de animales, de machos cabríos, de ovejas y de palominos, todo eso cesó. Pero después, por eso dice la mitad de la semana, a los 70 años que Jesucristo estuvo en la tierra, hubo el ejército de Roma que rodeó a todo Jerusalén. Y Jerusalén anteriormente las ciudades eran amuralladas, tenían su muro, pero había unos pasos, unas puertas por donde salir, y ahí también había una puerta donde le decían el ojo de una aguja, que le llamaban a esa puerta. Entonces dice que el ejército romano dio la posibilidad en esos 8 días a la gente, al pueblo de Israel, que salgan de ahí. Y muchos salieron, por eso ahí fue la dispersión del pueblo de Israel. Por eso aquí le vamos entendiendo las dos cosas, la palabra para restaurar o para dispersar. Entonces, cuando fueron dispersados, muchos de ellos salieron ahí. Ahí es también cuando ese fue el gran día. Para Israel fue la tribulación más grande, porque dice que las mujeres mataban a sus hijos para comérselos porque no tenían que comer, porque ahí iban 8, 15 días y no tenían que comer. Y los que pudieron salir, salieron, y los que no pudieron, ahí se quedaron, porque después Roma quemó esa ciudad. Entonces, mire lo que sigue diciendo aquí. Yo escuché lo que decía, pero no entendí nada. Entonces le pregunté, Señor, ¿por qué va a pasar después de todo esto? ¿Qué va a pasar después de todo esto? Y él me contestó, sigue tu camino, Daniel, pues estas cosas deben ser mantenidas en secreto hasta que llegue el momento final. Muchos pasarán por los sufrimientos anunciados, saldrán de ellos purificados y perfeccionados. Los malvados seguirán cometiendo maldades sin entender lo que pasa, pero los hombres sabios los comprenderán todo. 1290 días pasarán desde el momento en que se suspende el sacrificio diario y se ponga el horrible sacrilegio en el templo del Señor. Feliz aquel que espere confiado hasta que hayan pasado 1335 días. Pero tú, Daniel, camina hacia tu fin y reposa, que en los últimos días te levantarás para recibir tu recompensa. Entonces ahí también está hablando, el ángel le hace ver a Daniel de que en esos días, está hablando del pueblo de Israel cuando sufrió estas calamidades por esa guerra, por eso que fue sitiado del ejército romano. En el tiempo cuando estaba el Señor Jesucristo, Jerusalén, todo lo que fue Palestina, Galilea, Jerusalén, Judea, Decapolis, Perea, todo eso era gobernado por el imperio romano. En ese tiempo imperaba el imperio romano. Entonces era el imperio de los Césares, era el tiempo de los Herodes, que ellos fueron por ejemplo, ustedes saben muy bien cómo fue Herodes. Mandó a matar a los niños de 2 años para abajo, a todos en Judea, para poderlo matar a Jesucristo, pero no lo pudo espiar, no lo pudo matar, porque vino el ángel en sueño y le dijo a José, lleva a María y al niño a Egipto, porque Herodes ha descendido con grande ira para matar al niño. Entonces fue en esos tiempos que iban a acontecer esas cosas, y ahí lo que aconteció en los 70 años, porque eso también habla Daniel en el año 70, dice, habla Daniel de que iban a suceder estas cosas. Por eso no estemos pensando que esto va a pasar después. Después sucederán muchas otras cosas, pero eso será diferente. Pero el que va a regir ya con vara de hierro, y el que va a imperar, el que va a gobernar, va a ser Jesucristo. Entonces,
quiero leerles una partecita aquí en Apocalipsis, el capítulo 13, del verso 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaban como dragón. Quiero parar ahí un momento. Los 2 cuernos, eso es lo que viene ahora ya. El dragón ya ordenó los 2 cuernos. Y los 2 cuernos hablan igualito que el dragón. Porque, claro, hablan igualito porque eso pertenece a él mismo. Ustedes saben que ahí en la cabeza tiene 2 cuernos el dragón. Entonces, lo que él dice, hablan los 2 cuernos. Y eso ya está pasando. Pero estos cuernos son 2 ángeles, porque el dragón es Dios mismo. No es algo malo. Si nosotros comparamos con Apocalipsis 17, que dice que Dios dio el poder a la bestia para que haga estas cosas y para ejecutarlos hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces estos son 2 ángeles, que el uno está en Costa Rica y el otro ángel está en el Ecuador, al sur con el Perú. Pero les sigo leyendo todavía más. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Mire, la herida mortal fue sanada. Por eso yo le estoy diciendo que la bestia es Jesucristo, no es otra cosa. Aquí dice clarito en el verso 12 del capítulo 13 de Apocalipsis que la herida mortal fue sanada, y nos vamos a ir hasta el 14 para que se den cuenta que lo que está viendo Juan y lo que está hablando de Jesucristo mismo. Herida mortal fue sanada. Claro, cuando Jesucristo murió y resucitó, todo quedó sano. Verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Miren, cuando Juan es el que escribe el Apocalipsis, por eso al principio yo comencé con las cartas del apóstol Juan, cuando él habla del anticristo y que el anticristo va a tener ese poder y va a hacer todo. Aquí lo está repercutiendo en el verso 13 del capítulo 13 de Apocalipsis, donde dice que hace descender fuego del cielo. Y eso los pastores evangélicos, líderes religiosos y hasta los católicos dicen que va a salir un hombre y va a ser de esta manera. No, ese es Jesucristo. Por eso dice que toda la tierra se maravilló en pos de ella, porque era Jesucristo. Nadie más hizo señales como las hizo Jesucristo. Claro que Jesucristo dijo que nosotros vamos a hacer señales, tal vez más que él, porque él dijo: yo voy al Padre. Así lo dijo en los evangelios. Pero sigue diciendo el verso 14: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Miren, que le hagan una imagen. Eso lo hicieron mismo. Sobre todo la Iglesia Católica se tomó ese cargo de hacer la imagen inconscientemente, porque ellos hacen imagen de todo lo que ven por ahí, de todo demonio que se les presenta por ahí, hacen imágenes, pero también hicieron la imagen de Jesucristo clavado en la cruz del Calvario. Y le hacen tantas imagenecitas por ahí, porque eso está escrito aquí, que tenían que hacerle una imagen a la bestia. Pero dice, el término dice, la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Y miren cómo sigue diciendo más allá: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La pregunta aquí es: ¿una imagen habla? No habla. La imagen es una persona que se va a levantar. Así como se levantó en el siglo pasado por José Luis de Jesús Miranda, y por supuesto él era la bestia, porque él ordenó ya ponerse este numerito, y yo lo tengo aquí en el brazo. Él ya ordenó ponerse el 666, porque esa era la bestia que tenía que ordenar ese número. Y no se asusten, porque ese fue Jesucristo hombre, el que sube a través de él, pero él tenía que pasar su velo a la nube para que se manifieste la cuarta bestia. Aquí habla el profeta Daniel en el capítulo 7, el verso 19. Miren, bien clarito que yo les hablo, porque de esa bestia nadie habló, ni José Luis de Jesús Miranda no habló de eso, de la cuarta bestia, que pisoteaba y desmenuzaba
todas las obras que habían quedado de la primera, segunda y tercera bestia, que fue Jesucristo de Nazaret, que fue el apóstol Pablo y que fue José Luis de Jesús Miranda, como Jesucristo hombre. Entonces viene la cuarta bestia pisoteando y desmenuzando todo lo que quedó de estas tres bestias. Entonces cuando él pisotea y desmenuza eso, y dice que con los dientes también, significa la boca, o sea, tiene que hablar para enseñarnos. Y ese es el dragón que viene, o sea, es Dios mismo que viene como dragón, según Apocalipsis, el capítulo 13, verso 2 hasta el 4. Ahí viene como dragón, no viene como Dios. Pero en el Apocalipsis 17 dice que fue Dios. Entonces, hermanos, no se confundan. Quiero leerlo para que quede bien claro. Apocalipsis 13, verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue mortal, fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y en el capítulo 17, verso 17, mire cómo dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Estas dos cosas, unámoslas. ¿Quién es el dragón? ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es la bestia? La bestia es Jesucristo. Tan clarito, pero yo todavía faltaba leerles un poco más lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí va el 666. Y ese numerito lo va a llevar aquí en la frente también. Ya les voy a leer. El verso 17, el verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es el 666. Y si nosotros nos saltamos un poquito acá, al capítulo 22, verso 4, mire lo que dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Lo que vimos allá en el capítulo 13 de Apocalipsis, el verso 17, su nombre o el número de su nombre. Miren qué tan claro. El Apocalipsis 22, 16, mire cómo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Abba Padre, hasta ahí me quedo y hasta ahí les he traído esta palabra en esta mañana. Estaré con ustedes llevándoles esta palabra en otro día, si así Dios lo permite. Los saludo a todos los abençoados allá en Brasil, que también están escuchando estos mensajes. Saudade a todos los abençoados allá, que también están pregonando y llevando el mensaje de la gracia. Muy buenos días, permiso.